la iglesia que Él mismo ha comprado, la iglesia que Él mismo ha salvado. Esa iglesia somos nosotros, es usted, soy yo. Dios nos recuerda que los pastores ancianos no son gente de otro planeta, no son superhombres, sino son humanos comunes y corrientes, con las mismas necesidades que todo el ser humano tiene. Tienen hambre, tienen sed, están expuestos a difamaciones también, sufren de enfermedades físicas, tienen la necesidad de compañerismo, no son personas solitarias, necesitan tener compañeros que los comprendan, que los entiendan, pastores, ancianos con los cuales puedan ellos tener compañerismo. Y Dios da todo eso a través de la iglesia. Hay 4 aspectos que nuestro pasaje nos muestra, 4 categorías que vamos a ver rápidamente. Y digo rápidamente, no es de que lo vayamos a pasar así, desapercibido, sino que vamos a tratar de explicarlos. La primera es la compensación para con los ancianos de la iglesia. La escritura nos va a hablar que el pastor merece ser recompensado. Y eso lo vamos a ver en los versículos 17 y 18. También el pasaje nos va a hablar de cómo debemos enfrentar la acusación contra los ancianos de la iglesia. Cuando un pastor, cuando un anciano es acusado o es difamado, ¿cómo debemos llevar eso? ¿Cómo se debe hacer? La tercera cosa que veremos, tercer punto, es el cuidado físico de su salud personal. Y la última es la asociación o compañerismo con las demás personas, incluyendo los pastores con los que se relaciona, los miembros con los que se relaciona, sus amistades en general. Cómo Dios tiene lineamientos específicos dados al pastor y a la iglesia. Veamos en primer lugar la compensación para con los ancianos de la iglesia. Versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernen bien, mire la descripción. Los ancianos que gobiernen bien. De entrada nos dice mucho este texto, que hay ancianos que no gobiernan bien, por lo cual no merecen lo que Dios está prometiendo. Pero hay ancianos, pastores, que sí gobiernan bien. Y a ellos Dios, a través de la iglesia, les da el sustento económico para su vida personal, para su vida familiar. A los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Doble honor. No solo dignos, pero dignos de doble honor, doble respeto. Principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Tenemos que hacer hincapié que este es un llamado a la iglesia. La iglesia debe ser obediente, la iglesia debe ser fiel en este aspecto. No porque el anciano pastor quizás tiene solvencia económica, la iglesia tiene que deslindarse de esa responsabilidad. No, es una gran bendición para la iglesia, para que siga siendo saludable, cubrir esta necesidad. El mandamiento que vemos aquí explícito en estos 2 versículos es que los ancianos deben ser recompensados apropiadamente de acuerdo con los estándares bíblicos y no conforme el sistema de este mundo, sino conforme a los estándares bíblicos. El sistema del mundo ofrece un salario, un pago, cualquier trabajo ofrece un salario, ofrece un pago de acuerdo con el conocimiento adquirido,
respaldado por un título universitario. Y cuanto más prestigio tenga la institución o la universidad que otorgó dicho título, mayor será su remuneración. El pago será mayor. Si hay una persona que se graduó de una universidad de prestigio, va a recibir un pago mayor cuando consiga un trabajo. A diferencia de aquella otra persona que se graduó de una institución quizás de menor prestigio. En el reino de Dios no es así. Ciertamente el estudio es indispensable, pero es más importante en el reino de Dios el carácter mismo de la persona. Los requisitos los vemos en el capítulo 3. Vaya conmigo a Timoteo capítulo 3 y leamos los requisitos para recordar, para refrescar lo importante que es para Dios el carácter de la persona que aspira a ser obispo en una iglesia. Capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, y mire la descripción, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contendioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Estos requisitos usted no los va a mirar cuando usted va a llenar una solicitud de empleo. Estos requisitos no los piden. Ellos piden experiencia de trabajo, mas no un carácter moral. En el reino de Dios, estos requisitos son indispensables. Y aquellos que cumplan estos requisitos, la Escritura nos dice que son dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien. Debemos aclarar que no todos los llamados pastores o ancianos en nuestros días entran en esta categoría. Existen muchos pastores con títulos universitarios, con mucho conocimiento, pero tristemente no han sido llamados por Dios. Y muchos otros no cumplen con los requisitos descritos en el capítulo 3 que acabamos de leer. La Escritura es muy clara. Dios tiene cuidado de aquellos ancianos que gobiernan bien. Los ancianos, los pastores que gobiernan bien al rebaño de Dios. Son a ellos a quienes deben ser considerados dignos de doble honor. Debemos mencionar que aquí a Timoteo se le ordena que se preocupe y que se asegure que los ancianos que gobiernan excelentemente sean honrados por la congregación. La congregación debe preocuparse de darle la honra debida a aquellos que gobiernan con excelencia. Ciertamente se le da una honra a aquellos que son ancianos por edad. Y lo vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Pero en este pasaje, en estos versículos, es específicamente a los que predican, a los que enseñan y que lo hacen bien. No solamente que se paran a leer una escritura o en el camino a la iglesia vienen orando, pidiéndole a Dios revelación de qué van a hablar. No, sino aquellos que gobiernan bien, que lo hacen bien, que dirigen bien, que dedican tiempo, energía, esfuerzo en el estudio de la palabra. Y esto implica también su familia. Dios mismo es quien está demandando una compensación justa para aquellos que gobiernan con excelencia, y esa responsabilidad se la demanda a la iglesia. Sería evidencia de falta de honor que la iglesia demande de un pastor la entera dedicación a la obra espiritual y que lo haga gratuitamente. Imagínense, pedirle al anciano, pedirle al pastor: necesitamos que traigas enseñanzas bíblicas bien preparadas, pero no te vamos a recompensar. ¿Quién de nosotros va a trabajar y al final de la semana
no espera un pago. Ponga en su mente que su patrón le diga: lo hiciste muy bien el trabajo esta semana, excelente, y te doy las gracias. Puedes irte a casa. Yo le aseguro que brincaríamos en ese momento. Pediríamos nuestra recompensa. Dios pide a la iglesia que considere a sus pastores, que considere a los ancianos y que les den una compensación justa. Primera Tesalonicenses 5:12 dice lo siguiente: pero os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre vosotros, a los que os dirigen en el Señor y os instruyen. Rogamos, hermanos, que reconozcan. Yo me imagino a Pablo rogando a la iglesia: tengan por favor misericordia de ellos. Han dedicado tiempo, han sacrificado a su familia, amigos, deseos, por venir a enseñarles, por predicarles, por instruirles. Y lo han hecho diligentemente. A estas personas, a este tipo de ancianos, es necesario darles un reconocimiento de doble honor, pero no solo de palabras. El pasaje está hablando de un sustento económico. Sean considerados de doble honor principalmente los que trabajan, los que pasan horas en el estudio de la palabra. Quizás usted y yo no lo vemos. No vemos cuántas horas invierten, pero sí lo recibimos cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos una enseñanza. Podemos ver que ha pasado tiempo estudiando, que ha pasado tiempo orando, meditando en la Escritura. A los que trabajan, a los que pasan horas en el estudio de la palabra, en la predicación, a los que se esfuerzan por proclamar el Evangelio, que no solamente estudian para sí mismos, sino hacen su mayor esfuerzo para compartirlo y que a la manera y que cuando lo compartan sea entendible. En la predicación y en la enseñanza, explicándola con entendimiento de una manera entendible. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hay dos ejemplos que el apóstol Pablo da a Timoteo. Deuteronomio 5:4. Y si quiere vaya conmigo, Deuteronomio 5, versículo 4. Es ahí donde está citando el apóstol Pablo la Escritura. Deuteronomio 5:4 dice: no pondrás bozal al buey que trilla, mientras trilla. Y luego viene una pregunta: ¿acaso Dios está comparando al obrero con un animal? La respuesta pues es no. ¿Cómo sabemos que Dios no está comparando al obrero con un animal o con un buey? Nos lo dice en 1 Corintios 5, 9 y 10. Mire, vaya conmigo para que usted mismo lo mire. 1 Corintios 5, 9 y 10. Pues en la ley de Moisés está escrito. Mire, la ley de Moisés. Estamos claros que no estamos bajo la ley, ¿verdad? Estamos bajo la gracia. Pero se ha citado la ley porque la ley es para nosotros una muestra, una evidencia
de los preceptos dados por Dios, los principios dados por Dios, de quién es Él y cómo el creyente debe caminar, cómo el creyente debe andar. 1 Corintios 5, 9 y 10. Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y la respuesta la da ahí: sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Hay palabras ahí que quizás desconocemos, como lo es la palabra trillar. Quizás algunos tienen el conocimiento, algunos no. Pero en el Antiguo Testamento los bueyes eran quienes trillaban las semillas, y trillar significa golpear la semilla, los comestibles de grano, mediante el pisoteo. Pisoteaban las semillas para así sacarlas de sus vainas. Eso era trillar. Y eran los bueyes los encargados de hacer este trabajo. Los amarraban sobre una piedra, un poste, y ponían todas las semillas alrededor, y los bueyes empezaban a caminar, empezaban a trillar, a aplastar. Y había muchos jefes malvados, como los hay el día de hoy. Y estos jefes malvados ponían bozal a los bueyes cuando estaban trabajando. Y Dios dice: no pondrás bozal al buey. Dios tiene cuidado de toda su creación. Pero en el caso de los ancianos, los pastores, está diciendo claramente: el pastor, el anciano, es digno de ser sustentado por la iglesia, por el esfuerzo que está haciendo en la dedicación del estudio y la predicación de la palabra. La iglesia debe recompensarle con un sueldo, con un salario justo. ¿Qué es un salario justo? Dependiendo a las necesidades de nuestros días. Quizás es diferente el salario de un pastor aquí en los Estados Unidos al salario allá en nuestros países, al salario allá quizás en las aldeas, pero debe ser algo justo. 1 Corintios 5:14 nos dice: así también ordenó el Señor a los que proclaman el evangelio que vivan del evangelio. El que proclama el evangelio debe vivir del evangelio. Debe tener la esperanza, primeramente en Dios, que Dios va a suplir sus necesidades. Y Dios lo va a hacer a través de la iglesia. ¿Cuál es la manera que la iglesia debe cumplir con este mandamiento? Siendo generosos con sus ofrendas y sus diezmos. Debemos ser generosos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, porque eso va a poder cumplir todas las necesidades de la iglesia física, pero sobre todo debemos aportar pensando y deseando que también se cumpla este mandamiento de sustentar a los ancianos o al anciano principal, pastor de la iglesia local. Dios no solo tiene cuidado de que el anciano de doble honor reciba un salario justo, sino que también su vida permanezca íntegra. Nuestro segundo punto: ¿cómo debe la iglesia manejar la acusación contra los ancianos de la iglesia? Versículo 19 al 21. Y dice la escritura así: no admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. La acusación hacia los ancianos debe tomarse según los lineamientos bíblicos.
La acusación contra un anciano debe estar basada sobre el testimonio oral de 2 o 3 testigos. No de algún chisme, no de me dijeron, no. Tiene que haber evidencias claras, y no solo de una persona, sino de 2 o más personas. La integridad de un anciano delante de los ojos de Dios es de suma importancia, al punto que regresa a la ley para recordarnos que esa ley en el Antiguo Testamento era aplicable solamente a la nación judía, pero era aplicable en sentencia de muerte. Así de grave es delante de Dios cuando acusa falsamente a un obispo, a un anciano de la iglesia. Vaya conmigo a Deuteronomio 17:6. ¿Por qué debe haber 2 o 3? ¿Y cuándo debe haber 2 o 3 testigos oculares? Cuando es una sentencia a muerte. Hablar falsamente contra el pastor, contra un anciano, lo está comparando con el Antiguo Testamento, cuando una persona era juzgada a muerte. Deuteronomio 17:6 nos dice: al que ha de morir, mire, al que ha de morir, se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. Solamente. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Así de importante es para Dios la integridad de un anciano, de un pastor. Las acusaciones en contra de él es atentar contra la vida del anciano, pero también es atentar contra Dios mismo. No debemos olvidar que uno es el que acusa, que uno es quien tiene como meta de tener la proclamación del evangelio, y ese se llama Satanás. El diablo, el engañador, el padre de mentira, y usará cualquier método o persona con el único propósito de dañar la integridad del obispo o del pastor. Y de esta manera evitar o al menos pausar la predicación del evangelio. Porque póngase a pensar, si se hace caso a todas las difamaciones sin antes hacer una exhaustiva investigación, se detiene la predicación. Y eso es lo que el enemigo quiere. Por eso el mandamiento es claro: no aceptes cualquier difamación, a menos que no sea de 2 o 3 testigos. Hacer caso a una acusación en contra de un anciano sin tener evidencias suficientes es detener la obra del evangelio, es atentar contra Dios mismo. La escritura no está diciendo que el anciano es intocable. No está diciendo eso. No está diciendo que no se puede juzgar a un anciano o a un pastor. Más bien, Dios está protegiendo la integridad espiritual de aquellos predicadores fieles que enseñan y predican el evangelio, aquellos a quienes ha llamado de doble honor. Habrá ocasiones en que estas acusaciones resulten verdaderas. Sí las ha habido y sí las habrá. Y cuando esto suceda, será necesario aplicar la disciplina sin prejuicios ni parcialidad alguna. La disciplina para el anciano, escuche, será con mayor severidad. La disciplina para el anciano, para el pastor, será con mayor severidad, con mayor dureza que las demás personas. Así como reciben un doble honor, también su castigo es más severo. Timoteo tenía la responsabilidad de exponer el pecado de una manera que sintieran el dolor, no solo en sus conciencias,
sino que en el caso de ellos, los ancianos, deberían hacerlo públicamente. No esconderlo, sino hacerlo públicamente, en presencia ante el concilio pastoral. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacerlo de esta manera? ¿Dañar el corazón del anciano? No. Para que los demás ancianos también sentirse llenos de un piadoso temor de cometer el mal. El pecado merece ser castigado. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y a los que continúan en pecado, aquellos que no quieren obedecer, quieren aceptar la disciplina, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios, mire los testigos, en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, que mantengas estos lineamientos sin juicios negativos, sin un conocimiento antes necesario, un previo conocimiento antes de ejecutar el juicio. No haciendo nada con espíritu de parcialidad, no porque me cae bien, no le vamos a dar, no vamos a llamar la atención a su pecado. Y si le damos un castigo que sea leve porque él nos cae bien, no tengas parcialidad, Timoteo. No, porque aquí lo que importa es el nombre de Dios. Es el evangelio, es la predicación, es la salvación de los incrédulos. Es la madurez del creyente. El pecado en los líderes de la iglesia, en las denominaciones o asociaciones religiosas, muchas veces puede ser tentativo a simplemente pasarlos por alto. No decir nada, quedarse callados. Pero esto puede resultar en un castigo divino de parte de Dios. Y Dios muchas veces ha tenido que mandar juicio a iglesias, a denominaciones, a asociaciones. La iglesia en nuestra época debe abrazar con todo corazón y de todo corazón las palabras del versículo 21. Te encargo solemnemente. Te encargo solemnemente. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Hemos visto que los ancianos deben ser recompensados apropiadamente. Dios tiene cuidado de ellos. Que no debemos admitir acusaciones sin tener 2 o más testigos. A Dios le importa la integridad del anciano. A Dios le importa su salud física, su sustento, para que pueda estudiar sin preocupación alguna. Porque Dios tiene cuidado de él a través de la iglesia. Pero el anciano debe procurar cuidar su salud física para servir a Dios con vigor. Este es un punto que muchas veces se descuida en el pastor, en el anciano, en el que enseña. Por dedicar tanto tiempo al estudio, descuida su salud física. Y al momento de predicar, de enseñar, hace falta vigor. La palabra hay que predicarla con vigor, con fuerza, con firmeza. Y eso es parte del cuerpo físico. El mandamiento número 3 aquí, los ancianos deben buscar el adecuado cuidado de su salud física y así poder servir eficazmente al cuerpo de Cristo. No de una manera mediocre, sino de una manera firme, vigorosa,
¿Puede usted imaginarse a un anciano con mucho conocimiento e integridad moral, pero no puede servir a la iglesia a causa de la negligencia hacia su salud física? Se pasó tanto tiempo, tantos meses y años estudiando, preparándose, pero descuidó su salud física, al punto que cuando decía estoy listo para predicar, Señor, estoy listo para liderar a tu rebaño, le llega una enfermedad a causa de su negligencia física. Una de las cosas que afectan mucho al cuerpo humano son las desveladas, ¿verdad? Y muchas veces el anciano o el pastor va a tener que cuidar esa área. Y tenemos que ayudarle, tenemos que recordarle, hermano, ¿cómo está? ¿Está durmiendo bien? A veces no duermen por la preocupación de la iglesia, porque a veces hay miembros que son duros, que no aceptan la palabra, y les duele. Al pastor le duele, al anciano le duele ver miembros así. Y eso lleva a descuidar su vida física. Existen pastores que por cumplir con sus responsabilidades eclesiales han descuidado su propia salud física. Y esto no debe ser así. El mandamiento aquí a Timoteo, de parte de Pablo, es claro: cuida tu salud. Cuida tu salud. Cuida tu propia salud, Timoteo. Cuida tu propia salud, anciano, pastor de la iglesia. La salud es importante ante los ojos de Dios y sobre todo la salud de aquellos que gobiernan con excelencia en la iglesia. Es importante. Timoteo padecía frecuentemente de enfermedades estomacales y Pablo lo sabía, a lo cual le da esta instrucción. Estos problemas estomacales que frecuentemente tenía Timoteo lo llevaba a estar enfermo regularmente. Quizás no era una enfermedad que le impedía seguir ejerciendo su ministerio, pero sí era una enfermedad que quizás menguaba el rendimiento en el ministerio. Sabemos por la escritura que Timoteo era una persona que tenía una conciencia viva. Él estaba bien consciente de que él era un libro abierto para la iglesia, un libro abierto para la comunidad. Todos estaban viendo a él por su juventud, porque no era un anciano de edad, sino era un anciano espiritual. Entonces él tenía mucho cuidado. Y estaba consciente que cualquier cosa que hiciera, por muy mínimo que ésta sea, afectaría la predicación del evangelio. Timoteo no quería ser acusado de ser una persona que es dado al vino. Quizás por esta razón, él no usaba el vino como medicina. A lo cual Pablo dice: hey, Timoteo, no bebas solo agua. Es necesario que tomes vino a causa de tu salud. ¿Qué es lo que no está diciendo este versículo y que es necesario recordarlo o aclararlo? La escritura no está diciendo que beber agua es malo. No está diciendo eso. Pero sí, el agua en el oriente y en muchos lugares en los que vivimos, con frecuencia está lejos de ser pura, de ser saludable. Por lo tanto, es necesario tomar las precauciones debidas antes de ingerirlas. Y mayormente aquellas personas que sufren de enfermedades estomacales. Hay que ser sabios. Y este versículo tampoco es un argumento para aquellos que quizás usted lo ha escuchado, que agarran este versículo como argumento para aquellos cristianos
que desean seguir tomando vino en nuestros días con el propósito de satisfacer su pecado. Si Pablo le dice a Timoteo que tome un poquito de vino, podemos todos tomar una copita de vino. No está diciendo eso la Escritura. Solamente a causa de su enfermedad. No es para que Timoteo se sintiera alegre, sino es para que Timoteo se sintiera saludable y pudiera ejercer el ministerio con vigor, con firmeza. El mandamiento aquí es usar con sabiduría aquellos medicamentos que pudieran llegar a ser adictivos para la salud en nuestros días. Pero no por eso se deben dejar de usar en casos necesarios. ¿Cuál es un ejemplo en nuestros días? Un ejemplo en nuestros días serían las pastillas contra los dolores fuertes recetados por los doctores. Hay dolores que una aspirina, un Advil no las quita. Y que tiene que ir al doctor y el doctor le receta un medicamento más fuerte. Que muchos de esos medicamentos solamente los usan aquellas personas que son adictas a las drogas. Porque es una droga en sí. Entonces muchos pastores quizás se sientan tentados a no ingerirlas. Pero la Escritura dice, debes de ingerirla a causa de tu enfermedad. No para que seas adicto, pero a causa de tu enfermedad. Pablo le dice, ya no bebas agua sola o solamente agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Dios está al pendiente no solamente de sus necesidades físicas, sus necesidades económicas, no solamente de su integridad, de su reputación, pero también a Dios le interesa la asociación, el compañerismo, los amigos, las amistades de los ancianos. Con quién se relaciona, con quién anda, con quién se junta. Y por último, vemos que los ancianos deben tener mucho cuidado de ordenar a personas al ministerio sin antes haber tomado el tiempo necesario para su evaluación, porque estos llegarán a ser compañeros de milicia. Si no toman el tiempo necesario para evaluar a aquellos que van a ser ordenados, después pueden tener muchos problemas, a los cuales la Escritura está diciendo, debes tener cuidado. En nuestros días existen pastores licenciados y ordenados. No sé si usted lo ha escuchado, pero hay dos tipos de pastores licenciados y pastores ordenados. Y la pregunta, ¿cuál de esos dos es bíblico? ¿O por qué se le llama pastores licenciados y a otros pastores ordenados? Y hay algunos que son pastores licenciados y ordenados. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Un pastor licenciado es aquella persona que ha completado la escuela de licenciatura en una carrera ministerial y se le ha otorgado un título de pastor. Tiene una graduación, se le da un título pastor. Has terminado la carrera, tienes la licencia de pastor. Puedes ejercer como pastor. Pero un pastor ordenado es aquella persona llamada por Dios en primer lugar, confirmado dicho llamamiento por la iglesia local, en la cual también es guiado, es capacitado y otras veces exhortado con el único propósito de prepararlo para ejercer eficazmente el llamamiento al servicio de la iglesia. Un pastor ordenado requiere más esfuerzo. Es un llamado de Dios respaldado por la iglesia mira ese llamamiento, pero la iglesia misma lo capacita, la iglesia misma le ayuda en su crecimiento espiritual, lo cuida, lo protege, le exhorta, muchas veces le disciplina. ¿Para qué? Para que sea mejor, para que sirva mejor. Y de ahí viene el conocimiento, tiene que estudiar, tiene que enraizar su conocimiento en la Escritura.
Tiene que pasar días, horas estudiando la Escritura. Y si le es posible, ir a un seminario. Pero el mejor seminario es la iglesia misma. La palabra de Dios y la iglesia. Los ancianos deben tener suma precaución para con aquellos quienes serán parte del concilio pastoral, aquellos con los cuales caminarán, aquellos quienes serán su compañero en la milicia, así como lo dice el apóstol Pablo. No es correcto y mucho menos es bíblico ordenar a una persona simplemente para formar o llenar un equipo pastoral. Muchas iglesias lo hacen. El pastor está solo, necesita a alguien que le ayude. Pues pongámosle un ayudante. No es simplemente para llenar un vacío. Las cualidades de los hombres que serán ordenados deben ser completamente examinadas antes de que puedan ser nominados para el oficio. La ordenación sin haber tenido la paciencia y el tiempo necesario para hacer una investigación previa haría responsable a los ancianos de la iglesia o al anciano de la iglesia de los males de dichas personas que pudieran cometer en el futuro. Sería partícipe. Si solamente se ordena a una persona al pastorado y después comete desastres, el que lo ordenó es culpable también, por no haber tomado el tiempo necesario de indagar. No imponga las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate, le dice Pablo a Timoteo, guárdate de ti mismo, guárdate libre de pecado. Tú mismo abstente de ser partícipe del pecado de otros. Los pecados de algunos hombres son evidentes, se pueden ver a simple vista. No hay manera de ocultarlos. Dice la Escritura, yendo delante de ellos al juicio, mas otros sus pecados los siguen. Pastores que han sido demandados por ser partícipes directa o indirectamente de actos pecaminosos. Los ha habido. Y si no ponemos cuidado, seguirá habiendo. Pero es necesario para nosotros hacer caso a la Escritura. Pastores que han sido demandados por corrupción, pastores que han sido demandados por enriquecimiento ilícito, pastores que han sido demandados por inmoralidad sexual. Todo eso se puede prevenir con la ayuda de Dios, con paciencia, con discernimiento. De la misma manera, las buenas obras son evidentes en aquellos ancianos de doble honor. Este versículo 24 está hablando del fruto de algunas personas que fueron puestas en el oficio, ancianos, sin tomar tiempo necesario para su evaluación. Y Dios pone mucho énfasis en las relaciones o amistades que un anciano debe tener con otras personas o instituciones religiosas. Las amistades con otros pastores. ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Cuál es la doctrina del pastor que es mi compañero? ¿Su doctrina es correcta? ¿Su doctrina es bíblica? ¿Cuáles son las convicciones de él mismo? Es importante. Cada una de estas advertencias no son solamente para los ancianos, sino para toda la iglesia en general. ¿Con quién usted se relaciona frecuentemente? ¿Con quién nos relacionamos? ¿Quiénes son nuestras amistades íntimas? Con las que más hablamos, con las que más conversamos. ¿Con un creyente o con un inconverso? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, como lo dice 1 Corintios 15:33. Puede que usted diga, no, yo soy fuerte, yo soy firme, pero si se relaciona regularmente con gente inconversa,
no tardará mucho en caer también. Cuidado, mucho cuidado. Las relaciones con pastores, con las asociaciones. ¿Con quién se relacionan los ancianos? ¿Cuáles son las asociaciones religiosas, las denominaciones o eventos en las que participan? ¿Con cuáles denominaciones se identifica la iglesia? Existen denominaciones el día de hoy muy evidentes cuyas doctrinas no son bíblicas, a las cuales no debemos participar, no debemos acudir. ¿A qué eventos se acude? ¿A qué eventos acude el anciano? ¿A qué eventos se dirige a la iglesia a acudir y a qué no eventos acudir? Terminamos recordando que para Dios los ancianos deben ser recompensados apropiadamente, de acuerdo con los estándares bíblicos y no conforme al sistema de este mundo. 2, la acusación hacia los ancianos debe tomarse según los lineamientos bíblicos. La acusación contra un anciano debe estar basada sobre el testimonio oral de 2 o 3 testigos. 3, los ancianos deben buscar el adecuado cuidado de su salud física para así poder servir eficazmente al cuerpo de Cristo. Y por último, los ancianos deben tener mucho cuidado de ordenar a personas al ministerio sin antes haber tomado el tiempo necesario para su evaluación y tener mucho cuidado con quién se asocia, quiénes son sus compañeros, quiénes son sus amistades. Dios tiene cuidado del anciano. El anciano también tiene su responsabilidad misma de cuidarse a sí mismo. Espero que esta tarde el Señor haya hablado a nosotros. Como iglesia, hay cosas que necesitamos hacer. Y Dios nos ha hablado que necesitamos ver, que necesitamos poner manos a la obra. Y que el Señor nos ayude a entenderlas y a aceptarlas para poder así llevarlas a cabo, para realizarlas. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Su palabra nos ha exhortado, su palabra nos ha animado, su palabra nos enseña que aquellos que gobiernan bien deben ser recompensados, deben ser tenidos como personas de doble honor, no solo de palabras, pero también con un sustento justo para aquella persona que tiene liderazgo en la iglesia, que es el pastor principal, para cuidar de él y de su familia, para que él pueda seguir siendo fiel a su palabra, para que él pueda seguir sirviendo con ánimo, con vigor, con fuerza. Señor, le damos gracias por su palabra y ayúdenos, Señor, a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús, amén.